Qué bueno es poder estar nuevamente con ustedes y poderlos también saludar en el nombre del Señor. Espero que hayan tenido una semana bendecida de parte del Señor y que sus familias estén bien. Bueno, ya empezamos el mes de agosto y qué gran bendición es para nuestras vidas que durante este mes nosotros como denominación estamos celebramos más bien el mes de las misiones. Este es el mes de las misiones para la denominación evangélica Alianza de Colombia. Y queremos celebrarlo también en el día de hoy, más adelante con algunas oraciones, por un concilio en especial. Nosotros como denominación nos dividimos a nivel nacional por concilios y justamente más adelante vamos a orar por las misiones de uno de esos concilios que están a nivel del país. Vamos a orar, vamos a estar pidiéndole al Señor, pero primero por las necesidades locales. Luego de algunas alabanzas que vamos a tener, va a seguir el tiempo de la oración por las misiones. Recuerde que este es el mes de las misiones para nosotros y es el mes también donde vamos a estar hablando acerca de cómo nosotros como iglesia podemos cumplir la misión. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor por algunas necesidades locales. En sus pantallas va a estar apareciendo las necesidades de la iglesia local y si usted tiene alguna acción de gracias, si tiene alguna petición, pues de allá desde su casa la puede también encomendar ahí, dejar al Señor ahí y pues puede orar también por ellas. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en este momento. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel. Gracias, Señor, porque permaneces para siempre. Y te queremos en este momento, Señor, pedir por algunas necesidades que tenemos como iglesia, Señor. Quiero orarte, Padre Celestial. Quiero orarte, Padre Celestial, por alguna de ellas, Señor. En especial en este momento, por la vida, Señor, de la hermana Yurley Pérez. Oramos, Padre Celestial, para que tú sigas obrando en su salud, en su vida, en su familia, Señor, también. Que seas tú, Padre Celestial, obrando poderosamente. Oro también, Señor, por la vida, Señor, de la hermana Yamile, Padre Celestial. Ten misericordia de ella. También toca, Señor, su parte afectada. Que sea tu poderosa mano, Señor, obrando. Te lo pedimos, Padre. También, Señor, quiero orarte por la vida de Lady, Señor. También bendice su hogar, su vida, Padre. Y también el proceso por el cual está pasando. Te lo pedimos, Señor. Oramos de la misma manera por la vida de la mamá de Evet, Señor, por su salud. Tú conoces, Señor, sus inconvenientes. Y oramos por eso, para que seas tú obrando poderosamente. Y así, Señor, por la vida de cada una de las personas, Señor, cada uno de los hermanos que en este momento, Padre Celestial, están pasando por una situación difícil. Padre, seas tú obrando en sus vidas, seas tú consolando también, Señor, su vida, Padre, seas tú consolando su familia también. Oramos por cada uno de los hermanos, Señor, de la iglesia, por su trabajo, por su economía, Señor, por sus familias, y oramos por cada una de las personas que nos escuchan en este momento. Si hay alguna necesidad, Señor, sea tu mano poderosa obrando en ellos. Te lo pedimos. Amén y amén. Y también, además de orarle al Señor, vamos a estar entonando algunas alabanzas al Señor. Y yo quiero que desde su casa usted lo esté haciendo con alegría, con motivación. Recuerde que estamos adorando al Dios que creó todo el universo. Al Cristo vivo sirvo y Él en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está
Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre igual. Jesús, la muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. El cielo se declara, tu gloria proclama. Resucitaste en majestad, inigualable, incomparable.
Y quiero que también estemos orando hoy por el concilio de Ocaña, por las misiones del concilio de Ocaña. Hoy en especial nos corresponde orar por esas misiones del concilio de Ocaña. Y bueno, sé que como iglesia local muchos de los hermanos pues también tienen o han pertenecido a las iglesias en Ocaña, o tienen familia o tienen personas conocidas allá. Vamos a estar orando por este concilio y en sus pantallas va a estar apareciendo entonces la gratitud y las peticiones que ellos como concilio tienen. Vamos a orar de manera general y le pedimos al Señor para que la obra misionera en el concilio de Ocaña se siga expandiendo, se siga llevando a cabo con el poder que solamente Dios nos puede dar. Vamos a orar, hermano. Lo invito allá desde su casa que lo esté haciendo con mucha reverencia al Señor. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por el tiempo en el cual permites que podamos orar, Señor, en especial en este mes, en especial en este día, Señor, por las misiones del concilio de Ocaña, Señor. Oramos por cada una de las obras misioneras, Padre Celestial. Oramos por cada uno de los pastores, de las familias pastorales, Señor, que están en cada lugar, Señor. Cuídalos, protégelos, líbralos de todo mal, Señor. Y utilízalos para que tu palabra, para que tu evangelio se siga esparciendo en la ciudad, en el pueblo, Señor, en el lugar en el cual ellos están. Que tu palabra, Señor, sea escuchada, que tu palabra toque corazones y cambie vida. Te lo pedimos, Padre Celestial. Sabiendo, Señor, que eres tú, Padre Celestial, el Rey por excelencia, y que eres tú, Señor, el que convence a las personas. Utiliza a mis pastores, utiliza, Señor, a sus familias, y que puedan llevar así la semilla de tu palabra a la vida de aquellos que aún no la han escuchado y de aquellos que necesitan de ti. Te lo pedimos, Señor. Encomendamos esto bajo tu control. Amén y amén. Y bien, quiero mostrarles un video que el concilio de Ocaña ha preparado en cuanto a las misiones, para que ustedes estén mirando cada uno de los misioneros, cada una de las iglesias misioneras también, y esté orando allá desde su casa, los esté recordando a ellos. Dejo con el video y de esa manera también van a tener en cuenta a estos misioneros y a las iglesias.
¿Estamos contentos? A ver, otra vez. ¿Estamos contentos? Eso. Gracias al Señor por eso, ¿verdad? Vamos todos. ¿Cómo dice? Vamos. No hay amor como el de Cristo. Vamos, cántale. No hay amor como el amor que Él da. A mi ser su amor me ha dado. ¿Qué cosa? La libertad. No hay amor como el de Cristo. Vamos, cántale, vamos. No hay amor como el amor que Él da. Canta fuerte, vamos a cantemos todos juntos. La libertad. ¿Cómo dice? Dice así. Gloria al Señor por el incomparable amor de Dios, gran amor que ha cubierto toda mi maldad. No hay poder que se pueda igualar a su poder, el poder de su amor. Vamos todos. No hay amor como el de Cristo. Vamos. No hay amor como el amor que Él da a mi ser su amor me ha dado. ¿Qué cosa? La libertad. Una vez más. No hay amor como el de Cristo. No hay amor. No hay amor como sí, Señor, no hay amor como el de Cristo. Padre, gracias. A mi ser su amor me ha dado. La libertad. Una vez más digamos. Gloria al Señor. Gran amor, gran amor, gran amor. ¿Qué ha hecho? Que ha cubierto toda mi maldad. Que se pueda igualar a su poder, el poder de su amor. ¿Cómo dice, vamos? No hay amor como el de Cristo. Vamos. No hay amor como el amor que Él da. A mi ser su amor me ha dado. La libertad. No más. No hay amor como el de Cristo. No hay amor como el amor que Él da. A mi ser su amor me ha dado. La libertad. A mi ser, vamos. A mi ser su amor le ha dado la libertad. Sí, Señor, gracias. A mi ser su amor le ha dado la libertad. Bien, ahora vamos a estudiar. Los invito, amigos, hermanos, a que estemos estudiando la palabra de Dios. Y lo vamos a hacer el libro de los Hechos, el libro histórico del Nuevo Testamento. ¿Sabía usted que el libro de los Hechos es el libro histórico del Nuevo Testamento? ¿Sabía usted que este libro fue escrito por un doctor llamado Lucas? Y vámonos justamente a un capítulo que me encanta, que me gusta mucho y que tiene que ver mucho con el mes de las misiones, con este mes que estamos celebrando como denominación y en el cual recordamos las misiones a nivel nacional. Bien, quiero entonces que usted abra su Biblia allá para leerla en Hechos capítulo 8. Hechos 8, y vamos a leer del versículo número 1 hasta el versículo número 8. Hechos 8, del 1 al 8. Muy bien. Pero antes de eso vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos guíe. Padre Celestial, en este momento, cuando vamos a leer tu palabra, cuando, Señor, ella va a edificar nuestra vida, que sea tu Espíritu Santo iluminándonos, Señor.
Que sea Él, Señor, dándonos el conocimiento que necesitamos, Padre Celestial, y el que en este momento debe ser utilizado para nuestra vida. Que lo podamos aplicar, Señor, y que podamos de esa manera adorarte y glorificarte. Amén y amén. Bien, vamos a leer entonces Hechos 8, del 1 al 8. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y les entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Amén. Hermoso pasaje de las Sagradas Escrituras y muy justo para la ocasión. Ya hemos terminado entonces los temas, o más bien la serie que veníamos tratando durante estos días, y era acerca de que en Cristo, o más bien Jesucristo, nos ha hecho vencedores. Jesucristo ya nos hizo vencedores. Y hoy vamos a tratar, como es el mes de las misiones, vamos a hablar acerca de ello. Y nosotros, teniendo en cuenta que somos una iglesia misionera, que somos una iglesia que también hacemos parte de las misiones a nivel nacional como denominación, es especial tocar un tema referente a eso. Es necesario tocar un tema referente a eso. Y quiero, de pronto, antes de darles el tema de este momento, leer un versículo que se encuentra en Génesis, capítulo 50. Génesis 50. Y este versículo va a ilustrar muy bien, escuche, va a ilustrar muy bien el tema de esta mañana, el tema de este momento. Génesis 50, y vamos a leer el versículo número 20. Dice así este versículo: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Este versículo me llama mucho la atención y lo quise utilizar justamente en este momento, porque en este versículo se muestra totalmente cómo Dios, escuche bien, utiliza todas las cosas a nuestro favor y a favor de su pueblo. Cómo el Señor utiliza las pruebas también, que eso es lo que vamos a tratar en este momento, para el beneficio de su pueblo. Y José, que es el que habla en este versículo, es la persona indicada para decírnoslo. José estuvo en momentos difíciles, fue llevado a Egipto, fue vendido por sus hermanos, llevado a Egipto, encarcelado en Egipto, y pasó momentos verdaderamente difíciles. Y él dice esta frase: aunque los hermanos, aunque el general egipcio pensaron mal contra él, Dios tenía todo esto diseñado para preservar la vida de mucho pueblo, para cumplir el propósito con la nación de Israel en ese entonces. Miren cómo Dios va a utilizar y utiliza las pruebas para eso. Por eso el tema justamente en este momento es la prueba. La prueba llevó a la iglesia a cumplir la misión. Y esto no quiere decir que cuando no hay prueba, la iglesia no debe cumplir la misión, sino que Dios encamina a través de la prueba a que verdaderamente la iglesia, a través de su plan soberano, pueda cumplir la misión de llevar el evangelio a las demás
personas. Y en esta historia de hoy, en Hechos 8, vamos a mirar cómo el Señor entonces lo hizo a través de la iglesia primitiva. Y hoy en día, con el coronavirus, con la pandemia que estamos enfrentando actualmente, estamos entonces siendo retados también a través de la prueba a cumplir nuestra misión como iglesia de llevar el evangelio. Y nosotros como Iglesia Alianza, aquí en Barrancabermeja, tenemos ese reto, hermanos. Lo hemos tenido. Si usted de pronto se ha sentido desanimado, si usted de pronto se ha sentido un poco frío, hermano, tráigale esa carga al Señor y dígale: de verdad, quiero cumplir tu misión. Y vamos a ver entonces el primer punto de este tema tan importante para nuestra vida. Y el primer punto está en Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Hechos 6. Hechos capítulo 6. Versículos 8 al 10. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Noten, lo primero que el Señor permite como prueba es la muerte de Esteban. Primer punto de esta mañana, de este tiempo, es que Dios permitió la muerte de Esteban, el justo hombre de Dios, el ministro de la palabra, el que estaba llevando el evangelio, tiene que morir. Y nosotros vamos a decir: ¿por qué? ¿Por qué tiene que morir? ¿Por qué Esteban, siendo este hombre de Dios? Y a propósito, el nombre Esteban significa corona. Y justamente eso llevó su nombre, ¿no? A ser la corona, el baluarte de ese entonces de la iglesia primitiva. ¿Por qué este hombre que estaba haciendo el bien tiene que morir? Y es interesante que el Señor va a dar una buena respuesta. Y la respuesta es que esa muerte iba a llevar a cumplir el propósito del Señor. El Señor quería cumplir algo con eso. Pero vamos a ver la vida de Esteban. Ya hemos hablado muchas veces de él, pero ¿qué hizo Esteban? ¿Qué fue lo que hizo según estos versículos? Predicó fervientemente el evangelio. Noten, dice el versículo 8: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entre la ciudad de Jerusalén, en la cual estaba en ese momento, el hombre predicó el evangelio a los judíos que lo escuchaban. Y la gente estaba quedando impactada por el mensaje, gracias a que Dios estaba utilizando ¿a quién? A Esteban. Eso queda registrado en el versículo 10. Pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Los grandes maestros de la ley, las personas que se dedicaban a estudiar la ley en las sinagogas, estaban siendo convencidas, no podían resistir más bien al espíritu con el que hablaba Esteban. ¿Cuál era la sabiduría y cuál era el espíritu con el que hablaba Esteban? El Espíritu Santo. La sabiduría que viene ¿de quién? De Dios. No eran palabras humanas, eran palabras que venían de parte del Espíritu Santo para el pueblo a través de ¿quién? De Esteban. Noten que el Señor estaba haciendo una obra poderosa a través de la vida de Esteban, y dice que estaba lleno de gracia, o sea que estaba controlado por el Espíritu Santo. Qué importante es eso, hermanos. En medio de esta pandemia, para cumplir ese propósito, nosotros debemos estar llenos del Espíritu Santo. Y no ha habido mejor oportunidad, escuche bien, para tener una predicación ferviente que en estos días. A través de las redes sociales tenemos la oportunidad de hacerlo. El Señor está permitiendo que utilicemos estos medios para llegar a otras personas, inclusive que de otras partes del mundo. Miren cómo el Señor está permitiendo esto. Ahora, no solamente Esteban predicó fervientemente la palabra de Dios, sino que además Esteban fue ante el concilio, que era casi como ser arrestado. Dice el versículo 12: y
levantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiéndole, le arrebataron y le trajeron al concilio. Noten, estas personas con las cuales estaba debatiendo llevaron a Esteban frente al concilio. ¿Y qué hizo Esteban frente al concilio, hermanos? ¿Qué hizo Esteban ahí? Iglesia en Barranca, ¿qué fue lo que hizo Esteban? Esteban predicó el evangelio. Predicó el evangelio a los ancianos de Israel, aquellas personas que tenían el poder, que estaban por encima del pueblo y que estaban casi siempre estudiando la ley. Qué bonito, ¿no? Lo que hizo Esteban, porque él tenía claro cuál era su misión, y el Señor, a través de la vida de Esteban, quería enseñarle a la iglesia cuál era la misión. Quería recordarle a la iglesia eso, y quiere recordárnoslo hoy a nosotros, hermanos. El coronavirus, la pandemia, no nos puede callar, no nos puede enfriar. Al contrario, nos debe motivar más a llevar su sagrada palabra. Fue llevado ante el concilio y se defendió muy bien predicando el evangelio. Tanto así que ellos no tuvieron cómo refutarle, y en Hechos capítulo 7, versículo 58, ocurrió algo. Como no pudieron hacer objeción ante las palabras verdaderas y pulsantes que estaba predicando Esteban, decidieron hacer algo tremendo en contra de su vida. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saúl, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Note, y habiendo dicho esto, ¿qué? Durmió. O sea, murió. O sea que Esteban fue asesinado por las personas a las cuales le comunicó el evangelio. Y donde el Señor va a utilizar la muerte de Esteban para ir cumpliendo poco a poco su misión. Y vamos a mirar más adelante cómo el Señor, a través de esto, va a permitir que la iglesia expanda su evangelio. Más adelante lo vamos a ver. Pero a él no le importó morir, porque estaba cumpliendo lo más importante para él: llevar el evangelio. Y hermanos, esta pandemia, en vez de darnos miedo, en vez de opacarnos, debe motivarnos a eso también. Si usted está lleno de preocupación, entréguele esa carga al Señor y dígale: Señor, yo quiero descansar en ti, te entrego esto, pero quiero cumplir tu misión, ayúdame a cumplir tu misión, no quiero seguir durmiendo, y cuánto más cuando tú estás cerca para venir a llevar a tu iglesia a vivir por siempre contigo. Yo quiero eso en mi vida, yo quiero verdaderamente llevar el evangelio a pesar de todo. Y no estoy diciendo que no vayamos a tomar las medidas necesarias, todas las cosas preventivas. No, hermanos, no quiero que malinterpreten eso. Debemos tomar entonces las medidas necesarias, pero tenemos la valiosa oportunidad hoy, aunque no sea de manera personal, hacerlo por internet, y ni aún así lo estamos haciendo, hermanos. Es hora de levantarnos como pueblo de Dios y llevar la palabra del Señor a las personas que aún no la han escuchado. Que esto no sea para enfriarnos, reitero, sino que sea para llevarnos aún más a sentir un fervor por predicar el evangelio. Hoy he visto muchas, y constantemente a través de las redes sociales estoy viendo esas redes sociales inundadas de mensajes de la palabra. Qué bueno que estemos llegando a los demás. ¿Está usted siendo parte de eso? Amigo, mire que el Señor le está mostrando a través del Espíritu Santo que es necesario, escuche bien, que usted entregue su vida al Señor. ¿Quiere usted verdaderamente estar tranquilo a pesar de la pandemia? ¿Quiere usted verdaderamente no preocuparse y no estar sosegado como las demás personas en cuanto a lo que va a suceder? Entréguele su vida al Señor. Hermano, si usted está así, si usted está intranquilo, recuerde que nosotros estamos confiados en un Dios poderoso. Si nos toca enfrentar la enfermedad, la enfrentamos. Si nos toca morir, para nosotros es ganancia. Recordemos las enseñanzas que hemos hablado todos estos domingos. Somos vencedores inclusive de la muerte, hermanos. Tenga claro eso. Recuérdelo siempre en su mente. No le tema a esta enfermedad. ¿Quién está por encima, el coronavirus o el Señor? El Señor, ¿verdad? Reitero, no es que no vayamos a tomar las precauciones.
Pero sí no le demos más importancia a la enfermedad que al mismo el Señor que la está permitiendo. El Señor está por encima de ella y está permitiendo esto para que nosotros como iglesia tengamos un despertar de llevar y de cumplir la misión de predicar. En segundo lugar, Dios permitió la persecución de la iglesia. Y usted dirá, bueno, ¿y Dios por qué permite esto? La iglesia, ¿por qué permite que en Jerusalén, que era la iglesia en ese momento, empiece la persecución? ¿Por qué? Si la iglesia está llevando el mensaje. ¿Por qué el Señor permite que esto suceda, esto tan feo a nuestra vista, humanamente hablando? En estos días escuchaba una conferencia de una persona de Israel que justamente hablaba de algo que fue fuerte para ellos como nación, y fue el holocausto nazi. Y esta persona decía que el holocausto nazi le había causado dolor a la nación de Israel, y que cuando ella leyó las historias de ese holocausto, sintió depresión y sintió una gran tristeza por su nación. Pero analizando ese panorama de lo que sucedió en el holocausto, más de 6 millones de judíos asesinados, uno diría, bueno, ¿y por qué el Señor no son el pueblo de Dios? ¿Por qué el Señor permite esto? ¿Cuál es el propósito? El Señor se olvidó de Israel, el Señor los está castigando. ¿Qué quería el Señor con eso? Lo mismo que hizo con José allá en el Antiguo Testamento, en Génesis. Lo mismo que permitió. El mal que aparentemente estaban haciendo los nazis, que luego pagaron las consecuencias, se convirtió en el bien, porque ese era el plan de Dios, llevar eso para cumplir su propósito eterno. ¿Cuál era el propósito? Que 2 años luego de ese holocausto, en 1948, las Naciones Unidas reconocieran a Israel como un estado independiente. Le dieran tierra a los judíos. Es hermoso, ¿verdad? Es hermoso. Lo malo se convirtió en algo bueno, pero para el Señor siempre había sido algo que iba a llevar al buen cumplimiento de su plan. Ahora, con la iglesia, ¿qué quería el Señor con la iglesia? A permitir la persecución. Vamos a mirar entonces lo que dice la Biblia. Hechos 8:1 dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Qué hizo el Señor con la iglesia? La iglesia en Jerusalén fue ¿qué? Perseguida. Dice, cada una de los miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, usted, hermano, en ese caso ellos, fueron ¿qué? Perseguidos, pasaron por la prueba de ser perseguidos a causa del evangelio. Y me imagino que todos tuvieron que dejar sus hogares, todos tuvieron que dejar su comodidad, salir de su zona de confort, porque el Señor estaba permitiendo esto para que la iglesia aumentara, se expandiera a cumplir el propósito de estar no solamente en Jerusalén, en Judea, en Samaria, sino que esparcirse a nivel mundial. Eso era lo que quería el Señor. Y justamente eso fue lo que sucedió. La iglesia en Jerusalén fue esparcida. Noten, no solamente fue perseguida, sino que dice, y todos fueron esparcidos por las tierras ¿de dónde? De Judea y de Samaria. ¿Dónde los llevó el Señor? A la segunda fase de la misión. Jerusalén era la primera. La segunda fase era las aldeas, los pueblos, las ciudades de Judea, de la región de Judea. Y la otra fase, la tercera fase, era Samaria. Qué bonito lo que hizo el Señor. Aunque parecía algo difícil para la iglesia, y fue algo difícil para ellos, el Señor estaba encaminando esta persecución para que esto fuera a cumplir su gran eterno propósito: llevar el evangelio a todas partes. ¿Fue esparcida la iglesia? Sí. Y hay un hombre que resalta, un personaje que resalta en todo esto, y es el personaje de Saulo. Saulo, que hacía algo según el versículo 3. Vamos a mirar. Y Saulo asolaba la iglesia. Escuche, Saulo asolaba a los cristianos. El Señor permitió que Saulo, un joven judío totalmente entregado a su religión, asolara a los cristianos en ese momento. Tanto así que dice que arrastraba, que lo sacaba de la casa, entrando a la casa,
arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel, los llevaba a la cárcel Saulo, asolaba a la iglesia, o sea, no las dejaba en paz. Este hombre que fue utilizado para la persecución, luego iba a ser bendición para la iglesia, escuche bien, luego el Señor lo iba a transformar. ¿Por qué recalca este personaje? Porque el Señor quiere mostrar, escuche bien, que para nosotros, aunque parezca malo, para Él va a ser las cosas bien, para Él va a ser algo bueno. ¿Por qué? Porque Saulo luego se convierte en el hombre que va a establecer la doctrina y que va a llevar el evangelio a otros lugares. ¿Qué tenía que pasar? Que él persiguiera a la iglesia. Justamente en medio de la persecución, recuerden, camino a Damasco, camino a llevar a los cristianos a la cárcel, el Señor se le presenta y él cambia totalmente su vida. ¿Tenía que pasar esto? Sí. Hermanos, ¿tenía que pasar lo del coronavirus? Sí. ¿Tiene que pasar esto de la pandemia? Sí. Hermanos, tenemos que tomar la iniciativa, tenemos que de verdad pararnos en la raya y ser firmes en llevar el evangelio a pesar de todo. Escuche bien, usted no le pertenece a este mundo. Nos hemos enfrascado en este mundo y hemos olvidado lo más importante. Usted no vino a este mundo a hacer dinero, usted no vino a este mundo a hacer cosas, a hacer bienes terrenales. Usted vino a este mundo a predicar el evangelio. Usted vino a este mundo a ser utilizado por el Señor y a darle la gloria a Él. Y si usted no ha entendido ese propósito, esa pandemia debe hacérselo entender. Iglesia en Barranca Bermeja, nosotros como iglesia misionera, hermanos, tenemos la misión, tenemos la responsabilidad, tenemos el deber, hermanos, escuche bien, de llevar el evangelio. ¿A cuántas personas les ha hablado de Cristo? ¿A cuántas personas en esta pandemia usted le ha comunicado al Señor? O se ha encerrado en la preocupación de que, y Señor, ¿qué va a pasar conmigo en medio de esta pandemia? No, hermanos, hemos visto ya durante estos domingos que hemos sido ya vencedores en Cristo. Ahora usted debe demostrar eso en su vida y llevar el evangelio a los demás. Reitero, con las medidas que debamos tomar, con las precauciones que tenemos que tomar. No quiero que ustedes piensen que yo lo estoy enseñando a ser irresponsables. No, hermanos. Pero sí debemos recordar el propósito. Usted de pronto ha estado desanimado, usted de pronto ha estado dormido. El Señor le está diciendo a través de su palabra que no es tiempo de estar dormido, hermano, que es tiempo de llevar, de esparcir su evangelio a donde usted vaya. No solo a los hermanos de la iglesia en Barranca les digo esto, sino a todos los que nos ven y nos escuchan. Usted tiene la misión de llevar el evangelio. Empiece a hacerlo en su iglesia, hermanos, con las personas que están cerca. Hay tanta necesidad. Hay tantas personas por hablarles de Cristo. No nos enfriemos, al contrario, hermanos, no nos enfriemos, no nos olvidemos del Señor, al contrario, animémonos, motivémonos, llame al hermano, llame a las personas que van a la iglesia, llame a aquellos con los cuales usted ha compartido. ¿Lo ha llamado durante esta pandemia? ¿Les ha hablado, hermano, cómo está? ¿Se han animado? Hermano, si no lo ha hecho, empiece, dígale al Señor: Señor, te confieso que yo no he hecho las cosas bien. Señor, te confieso que yo estoy desanimado, pero yo quiero cambiar. Quiero cambiar, Señor, esto porque quiero llevar tu evangelio. Quiero que mi iglesia crezca, mi iglesia local. No para crecer en números, sino para crecer en tu gracia. Quiero hacerlo, Señor. Hazme un servidor tuyo, como lo fue Esteban, como lo fue la iglesia primitiva. Y en tercer lugar, Dios permitió la prueba para la extensión de su evangelio. Dios permitió que la iglesia fuera probada en ese momento para la extensión de su evangelio. Escuche bien, vamos a leer el versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando ¿qué? El evangelio. Dios usó a los esparcidos, a los que fueron esparcidos por las ciudades de Judea, a las ciudades, los pueblos, las aldeas. Ellos ahí en el lugar donde llegaban, ¿qué hacían? ¿Qué hacían ellos? Predicaban el evangelio, hermanos, anunciaban a Cristo a las personas que estaban ahí. Y eso fue de bendición porque se fue cumpliendo poco a poco el mensaje y la misión que Cristo había determinado. ¿No es hermoso la voluntad del Señor? ¿No es hermoso el plan eterno de Él? Confíe en ese Dios soberano, hermanos. Esta pandemia, si a usted lo ha hecho renegarse en su casa, ¿para qué? Para que usted aproveche este tiempo.
No es para que se encierre y empiece a pensar en los problemas, no, es para que usted empiece a través de las redes sociales a comunicar el evangelio, al menos por ahí, hermanos, a hacerlo. No durmamos más, Cristo está cerca, hermanos, Cristo está más cerca que nunca de regresar por su iglesia. Por eso, hermanos, debemos nosotros cumplir la misión. Es el tiempo de hacerlo. Ya no durmamos más. El Señor no quiere que usted duerma. El Señor quiere que usted esté despierto y predique con denuedo, con valentía. Dios también, versículo 5. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria. Descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Qué hizo Dios? Dios utilizó ¿a quién más? ¿A quién más utilizó Dios? A Felipe, hermanos. Dios utilizó a Felipe para que llevara el evangelio. ¿En dónde? En Samaria, hermanos. Y Samaria, que ya había escuchado el evangelio, porque Cristo, recuerden, fue y habló a esa mujer samaritana. La mujer samaritana le predicó a otras personas, a pesar de que ya había escuchado el evangelio. Ahora en esta fase se completa esa misión y Dios utiliza a Felipe, y Felipe empieza a predicarle a las personas. Miren lo que dice el versículo 6. Y la gente unánime, o sea, toda la gente estaba unánime, estaba unida, escuchaba, escuche bien, atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Qué hacían las personas? Escuchaban. ¿A quién? A Felipe. Y escuchaban el mensaje que él traía. ¿Y qué sucedió con esas personas que estaban atentos al mensaje de salvación? Hermano, usted tiene un mensaje poderoso en medio de esta pandemia llena de desesperanza, llena de motivación para las personas que están sin Cristo. Usted tiene un mensaje poderoso que puede cambiar la desesperanza en esperanza, que puede cambiar el dolor en alegría, que más adelante lo vamos a mirar. Que fue lo que sucedió en Samaria. Usted tiene eso, hermano. Sea esa herramienta, como lo fue Felipe también, de predicar el evangelio. Hoy está más sencillo, digámoslo así. Envía una imagen, envía un video, envía una nota de voz, envíe cualquier cosa a través de las redes sociales donde usted pueda comunicar el evangelio a las personas. Hay tanta necesidad. No nos enfoquemos en las cosas pasajeras, en las cosas vanas, hermanos. Iglesia en Barranca. No nos enfoquemos en eso, hermanos. Animémonos en llevar el evangelio de Cristo. Animémonos entre nosotros también. Hágalo, hermano. Pídale la fuerza al Señor. Lo hago en amor para que nosotros reconozcamos eso. Y versículo 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Note entonces que Dios usó a Felipe para traer gozo a través del evangelio a la ciudad de Samaria. Noten lo que hace el Señor a nuestro favor. Es maravilloso. Es maravilloso lo que hace el Señor a través de nuestra vida, hermanos. Por eso nosotros debemos estar motivados a llevar el evangelio, porque el evangelio trae esperanza donde hay desesperanza, trae alegría donde hay tristeza, cambia vidas de personas necesitadas. Así que es el momento de poder evangelizar, es el momento de verdad en el cual el Señor nos está llamando a través de esta pandemia, a través del coronavirus, a que llevemos la palabra, a que llevemos su evangelio a los demás. No durmamos, hermanos. En vez de esto enfriarnos, debe más bien motivarnos a seguir en la lucha del evangelio y a incrementarla, porque el Señor se acerca. El Señor está más cerca que nunca para regresar por su iglesia. A través del evangelio entonces hubo gozo en esta ciudad. Si usted predica el evangelio, puede a través de ese mensaje cambiar la vida de una persona. El Señor lo puede hacer a través de ese mensaje. Qué bonito, ¿no? Lo que hace el evangelio en la vida de las personas. Por eso motívese, hermanos,
Iglesia en Barranca Bermeja, no estemos dormidos. Ya ha pasado mucho tiempo, es hora de despertar y de verdad llevar el evangelio a las personas conocidas, en las personas que aún ni siquiera conocemos muy bien. Aunque sea por las redes sociales, tenemos la oportunidad valiosa de hacerlo hoy. Hagámoslo, hermano, no la perdamos. Amigo, hoy tiene la oportunidad usted de entregarle su vida al Señor. El Señor lo está llamando a través de este pasaje. El Señor le está diciendo que el evangelio que Él está mostrándole tiene poder para rescatarlo de esa vida. Entréguele su corazón al Señor. Dígale que quiere nacer de nuevo, que quiere transformar su condición. Dígale que quiere que Él more en su vida. Vamos a orar y de esa manera le pedimos al Señor. Padre Celestial, gracias te damos por este momento. Gracias, Señor, por la lectura. Gracias porque ella edifica nuestra vida, Señor. Gracias porque siempre estás atento de nosotros y, Padre Celestial, eres bueno para cuidarnos. Señor, queremos que nos ayudes a practicar esto y que en medio de esta pandemia, Señor, en vez de esto llevarnos para atrás, nos motive a seguir adelante, Señor, y a llevar tu evangelio, a estar más fuertes que nunca, Padre, como iglesia y sobre todo aquí en la ciudad de Barranca. Te lo pedimos, Padre Celestial. Cuida de nuestra vida. Amén y amén. Muy bien, Dios los bendiga, hermanos y amigos, y recuerden, esta prueba en vez de enfriarnos debe llevarnos a cumplir la misión. No se desanime, Dios está con usted. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí, yo iré. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí.